La etnografía es una herramienta fundamental dentro de los estudios culturales porque esta nos permite comprender los significados que las personas construyen en su vida cotidiana. Más allá de observar los hechos o los comportamientos, su objetivo es acercarse a las experiencias, los símbolos y las narrativas de una comunidad, extendiendo su lógica desde adentro. En este trabajo se realizó una etnografía digital. Es como una adaptación metodológica que traslada esa mirada pues, a ese entorno virtual. Y desde esta perspectiva se observaron dos plataformas que hoy en día reúnen a millones de jóvenes en torno a la lectura, que son Wattpad y BookTube. Ambas son espacios donde las personas comparten libros, emociones y opiniones, generando una red de interacción que redefine lo que significa ser lector en la era digital. En base a esto surge la pregunta que orienta este trabajo y es cómo los usuarios de Wattpad y BookTube construyen su identidad lectora en los espacios digitales. Para responder esta pregunta se realizaron observaciones dentro de ambas comunidades y entrevistas con jóvenes lectoras activas en estos entornos. Durante la observación se identificaron distintos modos de participación dentro de las comunidades digitales. Por ejemplo, en BookTube, los videos giran alrededor de la emoción lectora, los usuarios reaccionan, recomiendan o expresan lo que una historia les hizo sentir. Las manifestaciones más frecuentes son el llanto, la nostalgia, la sorpresa o la empatía. Son emociones que se comparten como parte del lenguaje colectivo de la plataforma. Por su parte, en Wattpad, la lectura adquiere un carácter interactivo. Aunque la mayoría de participantes observados se definen como lectoras, no como autoras, su papel dentro de la comunidad es activo. Ellas comentan, valoran, destacan fragmentos y dialogan con estas obras. En ambos espacios, la identidad lectora se configura no solo por el contenido que se consume, sino por la manera en que se participa, comparte y se expresa frente a él. Ahora bien, empecemos con las preguntas. ¿Cómo llegas normalmente a los libros o historias que te interesan? Normalmente pues por TikTok. O sea, como que me interesa o me sale un libro, literalmente es ir por él y buscarlo y leerlo. Bueno, en mi caso personal, casi siempre llego a las historias que me interesan a través de recomendaciones, sea de amigos o de redes sociales. Principalmente, más que todo por Wattpad, donde los lectores comparten sus experiencias, fragmentos o frases que llaman la atención de ciertos libros. En este caso, yo me topé con Perfectos Mentirosos, lo descubrí precisamente en esa plataforma Wattpad. Vi un pequeño frase de cómo tres hermanos ocultaban secretos grandes y así vivían una vida, y de cómo ese secreto se transformaba en mentira. Y de ahí me interesó tanto que lo empecé a leer y en menos de nada me lo terminé leyéndolo en pocos días. También me gusta dejarme guiar por las emociones de otros lectores, porque así uno tiene un punto de vista diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Y así cuando veo una historia que hace pensar, que hace sonreír o llorar, vale la pena leerla. No, nada más que eso. Los estudios revisados permiten situar este fenómeno dentro de un marco de análisis cultural y comunicativo. Contreras define a BookTube como una comunidad del compartir literario donde la lectura se experimenta a través de la emoción y la colección colectiva. Por parte de Falguera García y Selfa Sastre, describen a Wattpad como un espacio de lectura y escritura colaborativa en el que los vínculos sociales entre lectores y autores transforman el proceso literario. Tenemos a García Roca y de Amo, que ambos resaltan que estas plataformas promueven formas de aprendizaje y alfabetización informal, permitiendo que los jóvenes desarrollen su identidad cultural y lectora fuera del ámbito académico. En conjunto, estos estudios muestran que las comunidades digitales son espacios de intercambio simbólico, donde los usuarios reinterpretan la lectura desde nuevas formas de interacción social. ¿Qué tipo de historias te hacen sentir más identificada y por qué? Bueno, en este caso hay un libro que se llama Está bien sentir y, o sea, como que el libro te marca mucho porque hay personas que te hacen sentir menos, te hacen sentir, o sea, horrible. Entonces, o que te rompan el corazón, o que no encuentres como a esa persona
y tú des todo por esa persona y aún así como que él solo está contigo pero no por amor ni nada, entonces o sea, como que ahí mismo te dice está bien sentir. Siento más identificado, más que todo por las historias que son de suspenso, románticas, emocionales, con drama, en donde los personajes pueden llegar a experimentar emociones especiales, pero también deben enfrentar obstáculos y tomar ciertas decisiones difíciles, como son las despedidas, como son los engaños y muchas cosas más. Y a la mezcla de eso todo el relato del amor con la tristeza, ya que siento que la vida real también es así. Entonces eso es como un equilibrio de la esperanza y la pérdida. Y más que todo eso lo he visto en muchos libros de Wattpad, también como en otros libros como son una de Wattpad, pero metiendo un poquito de ahí, sobre Bajo la misma estrella, Perfectos Mentirosos, Culpa Mía, que es la trilogía, y entre otros más libros. Y bueno, también es porque me recuerda la importancia que es amar, incluso cuando duele más, como no hace un libro que me leí hace tiempo, que fue Boulevard. Marcó bastante. Bueno, La identificación lectora no depende únicamente del género o del autor, sino de la emoción compartida. Las lectoras digitales suelen reconocer en las historias un espejo emocional, personajes que viven pérdidas, búsquedas, amores o transformaciones que se asemejan a las suyas. En ese proceso, la lectura deja de ser una actividad estética para convertirse en una forma de autoconocimiento colectivo. Cuando alguien se identifica con una historia, lo que realmente ocurre es un reconocimiento de su propia humanidad reflejada en las palabras del otro. Estas plataformas, Wattpad y BookTube, amplifican esa identificación porque permiten que el sentimiento se exprese, se comente y se comparta. Así, las emociones individuales se transforman en una experiencia cultural común. ¿Hay algún libro o fragmento que sientas que te marcó o cambió algo en ti? Sí, hay un libro que me marcó profundamente, no recuerdo muy bien el nombre porque fue hace tiempo, pero hay un fragmento en el que habla sobre un lazo que nos une más que el tiempo, por así decirlo. No recuerdo muy bien porque, como repito, fue hace mucho tiempo, pero fue un lazo que cambió hace mucho tiempo, ya que eso me dio una forma de ver las relaciones y el destino. Me hizo creer que algunas personas llegan a nuestra vida por una razón y aunque se vayan y dejen una huella en ti, eso nunca va a desaparecer, ya que después de leerlo aprendí que también la distancia y el esperar no siempre se grita, pero se siente más en lo profundo. Y ese mensaje me ayudó a valorar los vínculos auténticos que llegamos a tener con las demás personas, también que permiten entender lo que es la pérdida, aunque cueste mucho hacerlo. Sí, pues la verdad, sí, hay una frase muy bonita. O sea, sí, no, es muy personal, o sea, para mí como que me identifica mucho, porque, o sea, les voy a decir, la frase dice, fue raro, no podía llorar, pero mi alma estaba en pedazos. Entonces, o sea, llegué a sentir en ese momento que como que todo en mi entorno estaba muy mal. Con nadie como que podía desahogarme, con nadie podía ser como esa persona de contarte todo. Y yo lloraba por dentro y, o sea, mi alma estaba realmente muy rota y solo quería llorar y llorar porque pues, o sea, no estaba en un momento muy bien y no me hallaba ni yo, o sea, me dan ganas de llorar porque, no sé, son, o sea, son muchas emociones.
En esta parte tuvimos que parar la entrevista un momento, ya que la persona en cuestión estaba evocando muchísimos recuerdos y emociones y tuvo que tomar un espacio para respirar para poder continuar. Este momento fue significativo dentro del proceso porque mostró cómo la lectura digital puede conectar con experiencias personales profundas. No se trataba solo de un libro o de una historia, sino de lo que esa historia representaba para ella. En los espacios digitales, la lectura también se vuelve un lenguaje para hablar del dolor y de la memoria. Cuando una lectora se emociona hasta las lágrimas al recordar un fragmento, no es solo por la historia, sino por lo que esa historia representa en su propio proceso vital. En términos etnográficos, ese momento revela la dimensión afectiva de la cultura lectora. La lectura como una forma de elaborar experiencias personales, de resignificar lo vivido. La emoción no se interpreta aquí como debilidad, sino como evidencia de que las palabras siguen teniendo el poder de tocar lo más profundo de la experiencia humana. Escuchar el llanto de una lectora no es un dato anecdótico, es un testimonio de cómo incluso en la virtualidad la literatura mantiene su capacidad de conexión y de sentido. ¿Qué te motiva a leer? Lo que me motiva a leer es la necesidad de conectar con emociones reales y sentir que más que todo de no es pensar que uno está solo o sola, sino de la experiencia que se siente. Yo leí Silence, este libro me recordó que todos tenemos heridas, amores imposibles y la esperanza de que el destino tenga preparado algo más para nosotros de lo que podemos llegar a imaginar. También me motiva la posibilidad de encontrar una historia que hablen de sentimientos profundos, que me hagan reflexionar un poco más sobre la vida, en la manera en que estamos llevando nuestros pensamientos y diferentes cosas. De igual manera, también permiten imaginar otros mundos, otras versiones de uno mismo. Esa parte. La motivación para leer no siempre surge de la obligación o del gusto académico. En estas comunidades, leer se convierte en una forma de autocuidado emocional y de búsqueda de sentido. Muchas lectoras expresan que leen para comprender lo que viven, para acompañarse o para encontrar palabras que den forma a lo que no siempre pueden decir. En ese gesto íntimo, el de abrir un libro o una historia digital, hay también un acto de resistencia, seguir creyendo en el poder de las palabras para sostenernos. Desde una mirada etnográfica, la lectura aparece como un espacio simbólico de refugio, donde el mundo se ordena y el yo se reconoce a través de las narrativas ajenas. Estos testimonios reflejan que aunque las entrevistadas no participan como autoras, la lectura se convierte en una práctica relacional. Las emociones compartidas y las relaciones colectivas generan una forma de pertenencia simbólica. Así, la identidad lectora digital no se define únicamente por leer libros, sino por vivir la lectura como una experiencia social. Para finalizar, me gustaría decir que a veces pensamos que la lectura solo ocurre entre las páginas de un libro, en silencio, lejos del ruido del mundo. Pero en estas comunidades descubrí que también se lee en las pantallas, en los comentarios, en los gestos y las emociones compartidas. En estas plataformas, la lectura y la escritura se convirtieron en formas de estar con otros. No importa si se está detrás de una cámara o de un perfil, si las palabras siguen encontrando su camino, siguen tocando a alguien. Cada historia publicada, cada video grabado, cada frase comentada es una forma de decir aquí estoy. Y en ese pequeño gesto tan cotidiano se esconde algo profundamente humano, el deseo de ser leído, de ser comprendido y de dejar huella. En este recorrido aprendí que la identidad no se escribe solo con lo que somos, sino también con lo que compartimos, que leer es otra manera de reconocerse y que escribir, aunque sea detrás de una pantalla, sigue siendo un acto de valentía. La etnografía me permitió mirar más allá del algoritmo y ver el alma detrás de las pantallas y entender que en lo digital también hay una comunidad, también hay afecto, también hay sentido. Porque al final, toda lectura, ya sea en un libro, en un comentario o en un video, es una forma de encuentro, un espacio donde las palabras como nosotros buscan ser parte de algo más grande.